Y bueno, veamos qué tenemos para hoy. Entonces, hoy tenemos que estudiar el capítulo 14, las primeras tres secciones del capítulo 14. Eso es sobre el sonido. Es bastante sencillo. ¿Verdad? ¿Se puede complicar? Sí, se puede complicar, pero lo que vamos a ver es bastante sencillo. Eh, lo primero que todo es entender qué es el sonido. Que el sonido es una vibración. Eh, ¿Qué es lo que vibra? Bueno, en realidad lo que vibra son las moléculas del aire. ¿Ok? Entonces, para imaginarnos cómo está vibrando o qué es lo que está vibrando, me gusta esta imagen. Esta no es, no es del libro del curso, pero me gusta mucho. ¿Qué es lo que tengo acá? Lo que tengo es un tubo, en ese tubo tengo aire, y entonces yo empiezo con el émbolo, ¿verdad? Esto es un émbolo que yo puedo empujar y jalar, empujar y jalar. Yo empiezo con el émbolo en una posición. Conforme avanza el tiempo, aquí lo que me marcan es, ¿verdad? La T mayúscula es un periodo, ¿verdad? Es el tiempo que dura en completarse un ciclo, ¿verdad? Entonces, se completa el ciclo cuando yo empujo, jalo y vuelvo a la posición original, ¿verdad? Voy, vengo y regreso. ¿Ok? Entonces, empujo, jalo y regreso, eso es un ciclo completo. Entonces aquí me ponen un octavo de ciclo, dos octavos de ciclo, tres octavos de ciclo, cuatro octavos de ciclo y así va. ¿Verdad? Va por octavos, por eso son 8 fotos. Y entonces yo empiezo con el pistón ahí, empiezo empujando, 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 empiezo a jalar, 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 jalar y vuelvo a empujar. ¿Verdad? Entonces, cuando voy empujando, vean que aquí tengo zonas celestes, celestes más oscuras y zonas blancas. ¿Verdad? ¿Qué representa eso? Eso representa la presión del gas en ese punto. Cuando yo empujo el gas, y aumenta la presión. Vean que aquí, entre el 2 octavos y el 3 octavos de periodo, ahí la presión es más oscura. ¿Por qué? Porque yo al empujar el gas, lo junté todo entre sí y entonces aumentó la presión. Cuando yo jalo hacia atrás, al jalar, al ir jalando, le estoy dando espacio disponible al gas para que lo ocupe. Pero todo el gas estaba ahí presionado. Poco a poco lo empiezan a ocupar, pero cuando yo así, mientras voy jalando hacia atrás, eh, hay una disminución más bien de la presión. Por eso es que poco a poco el gas lo empieza a ocupar. Cuando el gas lo va ocupando, yo vuelvo a empujar, ¿verdad? Entonces aquí se vuelve a poner celestito otra vez. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar otra vez la presión. ¿Qué genera eso? Eso genera este patrón de zonas oscuras, zonas claras, zonas oscuras, zonas claras, zonas oscuras, zonas claras. O sea, zonas de mucha presión, zonas de baja presión, mucha presión, baja presión, alta presión, baja presión. Y, y entonces vemos que esas zonas, esa variación de la presión viaja hacia adelante, ¿verdad? Si yo le sigo la pista a esa alta presión de aquí, vean que cada vez se va alejando más del, del origen, ¿verdad? Del, ¿cómo se llama esto? Del pistón. Se va moviendo hacia la derecha. Pero entonces la onda avanza, ¿verdad? Y entonces aquí vemos esta zona blanca, la seguimos aquí como avanza, aquí hay otra zona blanca, la seguimos como avanza. Entonces, eh, decimos que la onda avanza una longitud de onda en un periodo de tiempo. ¿Qué es una longitud de onda? Bueno, la longitud de onda es la distancia que hay entre dos mínimos consecutivos o de entre dos máximos consecutivos, ¿verdad? Mínimos de presión o máximos de presión. Eh, pero dos consecutivos, ¿verdad? Eso es una longitud de onda. Eh, el periodo es el tiempo en que dura completar la onda y, ¿verdad? El presionar, jalar y volver a presionar. Y entonces la longitud de onda es eso, la distancia entre dos máximos o dos mínimos consecutivos. Ahora, si yo lo que analizo es este punto de acá, este punto rosado, él va a estar acá, empieza acá. Luego se hace un toquecito para atrás porque vio que atrás tenía un poco más de espacio, había menos presión. Luego es empujado hacia el frente porque la presión se fue acumulando y luego regresa a ser jalado hacia atrás. ¿Ok? Eso es lo que hacen las partículas. Las partículas van y vienen, van y vienen, van y vienen. Entonces, en realidad, ninguna de yo no me voy a quedar sin aire aquí en este tubo de aire. Yo no estoy empujando el aire fuera del tubo. Sí, yo empujo y jalo y empujo,
pero como jalo, entonces el aire que empuje lo vuelvo a jalar hacia atrás. Entonces, en realidad el aire no se escapa. El aire lo que hace es ir y venir, ir y venir, ir y venir en el tubo, ¿verdad? Entonces yo siempre voy a tener aire ahí, no lo estoy empujando y empujando y empujando hasta que me quede sin aire, sino que siempre tengo aire que va y viene. Y lo que se mueve no es el aire, ¿verdad? Lo que se mueve hacia la derecha es la zona o la región que tiene un aumento de presión. Eso es lo que se mueve. El, el aumento de presión como tal. Eso es lo que avanza. ¿Se entiende? A ese punto de máxima presión también se le llama frente de onda. Y más adelante vamos a usar ese concepto para dibujar la onda. Solo vamos a dibujar los frentes de onda. Bueno, porque más sencillo seguir eso. Entonces, tenemos esos frentes de onda que son como las regiones que tienen mucha presión, ¿verdad? Y esa región se va corriendo poco a poco. Eso es lo que se corre. Por eso es que uno dice que las ondas solo transmiten energía y no transmiten materia. Porque si bien necesito el aire para que el sonido viaje, este, di, el aire no viaja, ¿verdad? No es que el sonido genera corrientes de aire. Lo que hace es que el aire vibre en su lugar, ¿verdad? Las partículas de aire van y vienen en su lugar, pero no se desplazan hacia la derecha. Lo que se desplaza es la zona de mucha presión. ¿Se entiende? ¿Dudas sobre lo que es el sonido? No probé. Bueno, entonces eso es el sonido. Veamos cómo puedo manipularlo o qué puedo hacer con esto. Eh, Importante, ¿qué era lo que les iba a decir? Estas magnitudes, ¿verdad? La longitud de onda, el periodo, sumamente importantes. Ahora, si tengo periodo, puedo tener frecuencia. Recordemos que si el periodo es el tiempo que duro en completar una vuelta o completar ¿cómo se llama esto? Un ciclo. La frecuencia es el hecho de que yo completo un ciclo en un periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos ciclos completo en un tiempo? Bueno, yo completo un ciclo en un periodo de tiempo. Recordemos que entonces esto tiene unidades de 1/segundos. Y 1/segundos, entonces es lo que vamos a llamar hertz. Solamente, yo creo que eso ya lo habíamos mencionado con el movimiento circular, pero bueno, es bueno tenerlo ahí siempre, mano. Eso sigue aplicando. Entonces, tener periodo es lo mismo que tener frecuencia, ¿verdad? Simplemente es 1/el periodo, ya obtengo la frecuencia. Entonces, al sonido lo vamos a caracterizar más que por el periodo, por la frecuencia. Eso es lo que normalmente usamos. Y entonces hay, aquí está esa grafiquita que me separa el sonido en regiones según su frecuencia. Si la frecuencia es más pequeña de 20 Hz, se llama infrasonido. O sea, no lo escuchamos, está por debajo del sonido que podemos escuchar. Si el sonido tiene una frecuencia mayor de 20.000, o sea, 20K, 20.000, 20 kilohertz, 20.000 Hz, si la frecuencia es mayor a eso, le llamamos ultrasonido. ¿Por qué? Porque está mucho más arriba de lo que yo puedo escuchar. Ya lo que esté por arriba de 1 GHz ya ni siquiera es sonido, ya eso es otra cosa. ¿Okay? Em, pero bueno, esas son las regiones en que vamos a dividir el sonido. Lo vamos a dividir según lo que nosotros humanos podemos percibir, solamente porque somos nosotros los que estamos haciendo la teoría. No quiere decir que esta es la realidad de todas las cosas, no, simplemente son regiones que establecimos según lo que nuestros sentidos pueden escuchar. Ahora, infrasonido es muy grave. Entre más baja está la frecuencia, más grave es el sonido, ¿verdad? Entre más alta la frecuencia, más agudo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque una frecuencia baja, pequeña, una frecuencia de 20 Hz, ocupa un instrumento muy grande para generarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ocupo poder ir y venir en todo ese tiempo, ¿verdad? Entonces,
Normalmente las frecuencias tan bajas, menores a los 20 Hz, la producen, por ejemplo, animales gigantescos. Los elefantes, las ballenas, ese tipo de animales emiten sonidos en infrasonido porque son muy grandes y entonces logran emitir sonidos tan graves, ¿verdad? De hecho, los elefantes se comunican, el sonido que emiten ellos ya ni siquiera es por aire, es por tierra, ¿verdad? Ellos vibran, hay cierta vibración que ellos logran hacer con su cuerpo que se transmite por sus patas a la tierra, viaja por la tierra y los otros elefantes lo sienten a través de sus patas, ¿verdad? La vibración sube por sus patas y lo escuchan. ¿Y por qué? Bueno, ahorita vamos a ver que el sonido se viaja más rápido en sólidos que en gaseosos, porque al final de cuentas lo que tengo en el sonido es eso, tengo que, necesito partículas que se golpeen entre sí, ¿verdad? Para que vayamos transmitiendo ese empuje, ¿verdad? Ese golpecito. Entonces más rápido por sólidos y sobre todo si es grave. Entonces así es como los elefantes hacen entender, ¿verdad? La elefanta le hace entender a los elefantes, no sé cómo decirlo, el elefante hembra le hace entender al elefante macho que está en celo. Se separa de su grupo y empieza a emitir estos sonidos y entonces el macho lo escucha y llega, ¿verdad? Sumamente interesante. Nosotros obviamente no tenemos la capacidad de escucharlo. Sí podemos poner equipos que lo perciban, al final de cuentas, ¿verdad? Algo que pueda percibir esa vibración. Las frecuencias muy altas normalmente lo emiten animales muy chiquititos, por ejemplo los murciélagos. Los murciélagos usan ultrasonido para poder ver en la noche, bueno, no ver, ubicarse en la noche a través del eco, ¿verdad? Cómo rebota el sonido este tan agudo. Eh, pero sí, eso es el sonido, ¿verdad? Esos son los rangos del sonido y más o menos quién lo genera y todo eso. Los nombres sí son importantes como para ubicarnos. Por ahí, para entender por qué no escuchamos, hay que entender cómo escuchamos. Esto no va a ser una clase ni de anatomía, ni de fisiología, ni nada por el estilo. Esto es una clase de física. Pero vamos a ver lo básico, lo que todo ser humano debería entender de su propio cuerpo. En nuestro oído, ¿verdad? Está el oído externo, que es todo este conducto acá, ¿verdad? Está la oreja, está el canal auditivo, y entonces el oído externo termina en el canal auditivo con el tímpano, que el tímpano es una telita, bueno, no es una telita, es una membrana eh, que está unido a una serie de cosas en el oído interno. El oído interno es lo que está del tímpano para adentro, así es sencillo, ¿verdad? Externo, interno. Muy bien. Entonces, el tímpano, el sonido, el aire, no es como que entra en nuestro cuerpo, sino que llega hasta el tímpano y vean que esto es un conducto, ¿verdad? Se parece mucho a esto. Entonces el tímpano hace lo mismo que el pistón, pero en sentido contrario, ¿verdad? Este, yo no muevo el tímpano para mover el aire, sino que las vibraciones del aire vienen, golpean al tímpano y lo mueven. Y el tímpano entonces se mueve para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Al moverse para adentro y para afuera, mueve una serie de huesecillos. Está el yunque, el martillo, el yunque y el estribo. Esos son tres huesecillos que están ahí puestos uno después del otro. ¿Ok? Ellos se mueven y entonces al moverse ellos, mueven la cóclea, ¿verdad? La cóclea es esta cosa aquí que parece un caracol, que tiene aquí estas otras cosas y es un, es un órgano complejísimo, súper loco. Ahí, ¿qué hay dentro de la cóclea? Hay líquidos, hay ciertos líquidos y hay un montón de pelitos y hay como unos cristalitos y entonces como se mueve el líquido con los pelitos y los cristalitos y entonces eso es lo que genera el impulso nervioso, ¿verdad? Que se da por el nervio auditivo para llegar al cerebro y lo que escucha es el cerebro, ¿verdad? Todo esto es el mecanismo para transmitir la onda hasta el cerebro. Cómo el cerebro lo entiende, eso ya es otra cosa, ¿verdad? No nos vamos a meter ahí, eso ya es muy complicado. Pero sí sabemos que la forma en cómo el oído traduce sonido en señal cerebral, ¿verdad? Señal nerviosa que el cerebro pueda interpretar, es gracias a todo este mecanismo, ¿verdad? El tímpano vibra, la vibración del tímpano mueve el yunque, que el martillo que mueve el yunque, que mueve el estribo, eso mueve a la cóclea. Ahí en la cóclea entonces hay pelitos, hay líquido, hay minerales que se mueven y según cómo se mueven, así es como sale el impulso nervioso. Pero entonces, ¿qué pasa con las ondas del infrasonido?
son ondas muy largas, entonces empuja. ¿Verdad? Es muy grave, es ¿verdad? Entonces, en ese ir y venir, como dura tanto, ya el cerebro desconectó la señal, fue como, ah, no, aquí no está pasando nada. No, no, eso fue un aumento de presión general en la atmósfera, no, no hay nada que interpretar ahí. ¿Verdad? Entonces el cerebro ni siquiera lo interpreta porque dura demasiado en completarse la onda, ¿verdad? Yo ocupo que la onda completa le llegue al cerebro para que el cerebro diga, ah, eso es un do. Muy bien. Bueno, si es un cerebro musical bien entrenado y puede decir cuál es cada nota, pero no importa. Dice, ah, eso es una nota, yo lo escucho. Ajá, si es un sonido, yo lo escucho. Eh, pero como es infrasonido, dura tanto en completarse, ¿verdad? Porque tiene una frecuencia tan pequeña que dura mucho, ¿verdad? Entonces el cerebro ni siquiera lo procesa como un sonido. Con los ultrasonidos lo que pasa es más bien que vibra tanto, es tan rápida esa vibración de ir y venir, ir y venir, ir y venir, que no le da tiempo al tímpano de ir y venir. Y de hecho por eso es que uno conforme se hace viejo deja de escuchar sonidos agudos. No sé si han visto en redes sociales se da mucho esa cuestión de poner un pito y que va sonando cada vez más agudo y ver quién es el que deja de escuchar primero. Entre más vieja la persona, deja de escuchar antes. ¿Por qué? Porque el tímpano se cansa. Es un órgano, es un tejido blando del cuerpo, entonces su capacidad elástica se va perdiendo con el tiempo, ¿verdad? Entonces por eso es que entre más viejo se hace uno, menor capacidad tiene el tímpano de vibrar rápido. Un chiquillo ahí que recién estrenado, que acaba de poner pie en esta tierra, el tímpano puede vibrar rapidísimo, obviamente, está nuevecito. Pero entre más viejo se hace uno, el tímpano se va cansando junto con uno, todo se cansa, y pierde esa habilidad de vibrar tan rápido, ¿verdad? Le cuesta más, se va endureciendo, se va haciendo más grueso, qué sé yo. Entonces, por eso es que uno deja de escuchar sonidos agudos, poco a poco. ¿Ok? Por eso también es que a los adultos mayores hay que hablarles súper fuerte, ¿verdad? Porque necesitamos poder moverle el tímpano a, a esa pobre persona que lleva no sé cuántos años viviendo aquí. Entonces, ya el tímpano está tan tieso que necesita mucha energía para moverlo. ¿Verdad? Por eso hay que hablarle fuerte. ¿Sí? Y así entonces es como podemos interpretar el sonido. Bueno, ahora nos vamos a quedar hasta acá porque ya entrar a lo que es nervios y todo eso, no. Pero bueno, ¿dudas con esta parte de acá? Ah, claro, profe. Entonces, avancemos un poco más. Aquí tenemos un par de ejemplos de cómo se usa el sonido. Un ejemplo es el ultrasonido, que literal lo que hace es emitir sonido. Un sonido ultrasónico, ¿verdad? Ya vimos que ultrasonido simplemente significa que tiene alguna frecuencia mayor a 20.000 Hz. Eh, Siéndole sincero, no sé cuál es la frecuencia. Déjeme ver si el libro dice cuál es la frecuencia que se usa. Un segundito. Sería interesante ver. Sé que hay cierto rango de frecuencias que se usan, pero para ver si por acá. No, no menciona cuál es el rango de frecuencias. Pero creo que está por los megahertz. Por ahí anda. ¿Y qué hace el ultrasonido? Bueno, el ultrasonido entonces tiene este aparatito que emite el sonido, ¿verdad? Lo que hace es vibrar, uno lo pone contra la panza y entonces las vibraciones del sonido empujan la panza. Las vibraciones se transmiten por todo el cuerpo, como les dije antes, o sea, el sonido puede transmitirse por cualquier medio que tenga partículas que puedan vibrar. Entonces, vibra por todo el cuerpo, rebota y regresa, ¿verdad? Y entonces el mismo aparatito tiene ahí un un transductor de cristal, ¿verdad? Que logra recibir la frecuencia con la que llegó el sonido. Entonces, según de dónde viene la frecuencia, ¿verdad? De dónde rebotó, cuál es, cómo es que entra aquí al aparatito, y según con cuál frecuencia entre, así uno puede entonces asociarle un color, ¿verdad? Oscuro a ciertas frecuencias, claro a otras, y tratar de
ver qué hay ahí adentro, contra qué rebotó. Más o menos eso es lo que hace el murcielaguillo, ¿verdad? El murcielaguillo entonces emite la onda y según cómo regresa la onda, él logra distinguir si lo que viene es un insecto que está por ahí o si es que hay una pared ahí que tiene una esquina que evitar. Entonces, lo que le llega al murciélago es parecido a esto, ¿verdad? Hay zonas de mucha frecuencia, zonas de frecuencia baja, ¿verdad? Frecuencia alta, frecuencia baja, y según eso, entonces el murciélago logra interpretar por dónde hay un espacio libre y por dónde no, por dónde hay algo que tal vez pueda comer, por dónde no, ¿verdad? Porque su vista es muy pobre. Pero bueno, esos son un par de aplicaciones de cómo se usa el sonido. Igual toda la música usa sonido, entonces es otra aplicación. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Ok. Interesante con esto es que también está el ultrasonido Doppler, que logra, eh, sobre todo para embarazos, es sumamente útil, porque el usar el efecto Doppler, que no lo vamos a estudiar, pero bueno, no importa. El efecto Doppler tiene que ver con cómo cambia el sonido cuando las cosas se mueven. Todos ustedes lo han escuchado, todos ustedes saben qué es el efecto Doppler. Eh, Solamente necesito que alguien me diga cómo suena un carro cuando viene súper rápido, que viene muy rápido, pasa a la par suya y sigue recto. ¿Cómo suena eso? ¿Alguien puede hacerlo? Yo sé que todos saben de qué estoy hablando porque los chiquitos, pequeñitos, cuando juegan con carros lo hacen. Las chiquitas también, probablemente. Todo el mundo sabe cómo suena. ¿Cómo suena un carro cuando se acerca? Vamos, este es un espacio seguro, nadie se va a burlar de usted. ¿Saben cómo hace el carro cuando se acerca? Como hacen los chiquitos que hacen como room. ¡Fium! Rum, Exacto, rum. exacto, es ese ¡fium! ¿Verdad? Muy bien, eso es el efecto Doppler. Es el hecho de que cuando el carro se mueve, como el carro se mueve, usted escucha ese ¡fium! ¿Verdad? Es agudo cuando se acerca ¡fium! Y cuando se aleja es grave. ¡Fium! Lo mismo pasa con el tren. Si han escuchado el tren que pasa pitando, ¡fium! ¿Verdad? O con las alarmas de los, ¿cómo se llama esto? De las... Mi perro me está viendo con cara, ¿qué le pasa a este tipo? Eh, lo mismo le pasa a las sirenas de, ¿cómo se llama esto? De las ambulancias y los carros de policía, todo eso. Cuando se acerca suena más agudo de cuando se aleja. Eso es lo normal, lo natural, eso es el efecto Doppler. Calcularlo es un poquillo más dolor de cabeza, pero no es nada del otro mundo, pero no entran, así que no se preocupen por calcularlo. Me parece importante que sepan que es por lo menos que existe una cosa así, eh, que se llama así, efecto Doppler. Pero entonces tiene que ver con el hecho de que la fuente del sonido se está moviendo o que usted se mueve respecto a la fuente. Este, ¿Verdad? Ese es el origen, por eso es que sucede, porque se mueve. Si usted va en el carro todo el rato suena... Pero si usted escucha el carro hace... ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el ultrasonido Doppler? Usar eso, el hecho de que si el corazoncito del feto se acerca, si se acerca el sonido es más agudo, si se está alejando el sonido es más grave, entonces y eso, entonces la máquina lo traduce en los latidos del feto. Entonces es una forma de escuchar los latidos del feto. Creo que sobre todo se usa para cuando es muy chiquitito como para poder escucharlo directamente, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama este aparato que tienen los médicos para escuchar ese aparato? Bueno, entonces, cuando el bebé es muy pequeñito, se usa el efecto Doppler para poder escuchar el latido del bebé. ¿Okay? Y, bueno, del feto. Pero bueno, esos son efectos del sonido y esos son aplicaciones del sonido. ¿Okay? Luego, veamos qué pasa con el sonido, con la velocidad del sonido. Esto es un tema interesante. La velocidad del sonido es súper complejo. Y en realidad, la vida real es que es muy complejo. ¿Por qué? Porque yo estoy dependiendo de que las partículas de algún material vibren, ¿verdad? El sonido es eso, la vibración de las partículas del material que al vibrar golpean las de la par y así van transmitiendo la vibración.
Entonces, hay muchas cosas que afectan el sonido. Por ejemplo, aquí tengo esta fórmula, me dice, claro, utiliza esta fórmula para sacar la rapidez del sonido en aire seco. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa fórmula tal vez no sirva para Costa Rica. ¿Por qué? Porque aquí el aire es súper húmedo. Aquí estamos como un 70% de humedad. Entonces, como, ok, ¿qué hago con toda esa humedad? Bueno, también me va a afectar la velocidad del sonido. Eh, entonces uno se podría poner muy técnico y tratar de sacar cómo la velocidad del sonido cambia con la temperatura, con la presión, con la humedad, con un montón de cosas. Todo eso afecta la velocidad del sonido. Pero no nos vamos a meter tan profundo. En general, aquí tengo una tablita con diferentes medios y cómo se transmite el sonido en cada uno de ellos. Por ejemplo, vean en los sólidos, la velocidad del sonido es enorme. ¿Por qué? Bueno, por lo que les estaba diciendo antes. Este, lo que les estaba diciendo antes es, si yo tengo un sólido, el sólido tiene cada una de las moléculas en su lugar, ¿verdad? No se mueve de su lugar y a lo mucho se mueve un poquito, pero si se mueve un toquecito, ya la molécula del sólido chocó con la que está a la par, ¿verdad? Entonces tiene que moverse muy poquito para chocar con la de la par. Entonces por eso es que se transmite tan rápido el sonido. En cambio, pensemos en el aire. ¿Cuánto se tiene que mover una molécula de aire para en serio empujar a la que estás a la par? ¿Qué tan lejos está la de la par? O sea, puede ser que esté muy lejos. Entonces, por eso es que depende también de la temperatura. Entre menor sea la temperatura, más cerca están las moléculas. Entonces, más fácil que se transmita. Entre mayor la temperatura, más lejos. Bueno, no. Pero también tiene que ver con la temperatura que las moléculas tienen mayor velocidad. Entonces, a mayor velocidad recorre mayor distancia a menos tiempo. Entonces, ven, hay muchas cosas que afectan la rapidez del sonido. A grandes rasgos podemos usar esto. Igual, si vamos a hacer un ejercicio y ocupan la rapidez del sonido, una, dos, si ese ejercicio libro, la rapidez del sonido está acá en esta tablita. Si ese ejercicio libro es en aire y le dan cierta temperatura, podemos usar esta fórmula, porque el libro sabe que eso es sumamente complejo y solamente les va a poner problemas dentro de este rango. Normalmente, ¿qué es lo que me afecta la velocidad del sonido? La velocidad del sonido tiene que ver, ¿verdad? Eh, la velocidad del sonido tiene que ver con alguna fuerza restitutiva. Y la densidad del medio. Tiene que ver con eso, y aquí hay una raíz cuadrada normalmente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hace la fuerza restitutiva? La fuerza restitutiva es lo que le permite a la molécula regresar a su lugar original. ¿Verdad? Yo empujo la molécula y ocupo una fuerza restitutiva que la restituya al lugar donde estaba. ¿Verdad? Básicamente, denme un segundo que hay gente intentando ingresar. Ahí está. Entonces yo necesito una fuerza restitutiva que la regrese a su lugar. ¿Verdad? Básicamente esa es la función de la fuerza restitutiva, que regrese la molécula a su lugar. Por otro lado, tengo la densidad del medio. ¿Por qué? Porque entre más denso, más fácil de que choque entre sí. ¿Verdad? Entonces yo necesito que tomar en cuenta, ¿verdad? Eso, entre más denso, más choque, es más fácil ¿cómo es que llama esto? Que se transmita el sonido. ¿Okay? Básicamente eso es lo que está ahí en el fondo. Vamos a calcularlo. Denme un segundo para ver si la sección les pide algún cálculo. Sí, entonces les va a pasar eso en un segundo para pasarles un resumen de cómo se calcula. Oh, denme un segundo. Antes de darle materia que no. No vamos a calcularlo porque no hemos visto la materia. Ah, no, sí vimos. Sí la vimos, ahí está. Entonces, un segundito.
Les voy a pasar las fórmulas de otro libro que tiene el resumen súper bien hecho. Pero son las mismas fórmulas. Aquí están las fórmulas para calcularlo. Tenemos tres fórmulas. ¿Por qué tres fórmulas? Bueno, porque depende de dónde estoy para calcularlo, ¿verdad? Entonces, si tengo un fluido, lo que tengo es esto, que es la fuerza restitutiva. ¿Se acuerdan de el módulo volumétrico? De elasticidad. De cuando vimos elásticos y eso, la fuerza de Young y todo eso. Aquí también tengo el módulo de Young. Aquí abajo está Y, es el módulo de Young. ¿Se acuerdan de esos módulos? Sí, no, tal vez. Bueno, Venían en una, profe. uh-huh. Entonces sí, medio me acuerdo. Ok. Sí, ¿verdad? Que eso tenía que ver con la deformación y el esfuerzo y qué tanto se estira algo, ¿verdad? Uso esos módulos son los que me van a dar esa idea de fuerza restitutiva, porque me va a decir qué tan elástico es el material. Entre más elástico, más fácil que se restituya su posición original. Vean que lo es debido entre la densidad del material. Aquí la del centro lo que utiliza es gamma. Gamma tiene que ver con termodinámica. ¿Se acuerdan cuál era la gamma en el proceso adiabático? CP entre CV, profe. Perfecto, exacto. Gamma es CP entre CV. Entonces esa gamma es CP dividido entre CV. Esa es la gamma que está ahí puesta, ¿verdad? Para todos los gases uno siempre puede sacar un gamma. Entonces, si tengo un gas, uso el gamma, uso la R, que es la constante de los gases, uso la temperatura del gas y uso la cantidad, esa M mayúscula es la masa molar, ¿verdad? Entonces, esto es gamma y no, diferente. Y esto de aquí es masa molar, no la masa total, sino masa molar. ¿Okay? Esa es la masa molar, el módulo de Young, el módulo de volumétrico y la gama es gamma, ¿verdad? La R de los gases, la T, la temperatura. ¿Okay? Entonces, así tenemos tres posibles casos, ¿verdad? El de arriba lo uso para un fluido, qué sé yo, un líquido y así. Puedo utilizar esto, busco simplemente en el capítulo 9 cuál es el módulo volumétrico para líquido. El del medio lo uso para gases, ¿verdad? Porque el gas tiene un gamma, el gas tiene masa molar, el gas tiene R, el gas tiene temperatura. Y el de abajo lo uso para sólidos, ¿verdad? Ojalá un sólido largo, una varilla o algo por el estilo, una cuerda. Entonces, tengo el módulo de Young, tengo la densidad de la cuerda. ¿Okay? Esta entonces sería otra forma, o son formas de calcular la velocidad del sonido. Podemos también estimarla con la temperatura, si está en el aire, ¿verdad? Porque vean que para diferentes valores de temperatura hay diferentes velocidades. Pero bueno, sí. Normalmente vamos a suponer que el aire en todos nuestros ejercicios es aire seco, ¿verdad? Por lo menos para efectos del libro. Ok. Muy bien. ¿Dudas con la velocidad del sonido? No, profe. Perfecto. Entonces cambiamos de tema. Hay una cuestión de ahí que es la intensidad.
Intensidad como tal es simplemente energía entre tiempo dividido entre área. Eso es intensidad. La idea de intensidad es esa. Energía entre tiempo es lo mismo que potencia. Entonces, intensidad es potencia entre área. Aquí está en forma matemática. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? La intensidad cambia. ¿Verdad? ¿Qué tan intenso es una onda? Tiene que ver con cuánto volumen tiene la onda, ¿verdad? Y todos sabemos que si yo tengo el parlante a la pura parte del oído, tiene cierta intensidad. Y si yo me alejo el parlante, tiene otra intensidad, ¿verdad? Suena más fuerte a la parte del parlante que si yo me alejo, ¿verdad? Eso es sentido común. Y sí, está bien, así es como funciona. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Bueno, ¿cómo lo calculo? De esta manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la potencia. La potencia no cambia. ¿Por qué? Porque la potencia tiene que ver con el emisor del sonido. No importa dónde yo me encuentre, qué tan cerca o qué tan lejos, el emisor es el mismo. Entonces, la potencia es la misma. ¿Por qué la intensidad cambia? Bueno, porque yo estoy agarrando la potencia y la divido entre el área. ¿Cuál área? Bueno, aquí es donde vamos a representarlo solo los frentes de onda, ¿verdad? Si yo tengo un parlantito chiquitito, qué sé yo, una Alexa o algo por el estilo, esos parlantitos que son como circulares, chiquititos, usted los pone ahí en medio de, qué sé yo, una cancha de fútbol, y el parlantito empieza a emitir sonido, las frentes de onda, ¿verdad? De esos puntos donde la presión es máxima, van a formar esferas, ¿verdad? Conforme se aleja el sonido se aleja de forma esférica del parlante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre más lejos estoy del parlante, la esfera es más grande. El área dentro del cual yo divido la potencia es más grande. Tengo más área para dividir la potencia. ¿Okay? Entonces, la potencia es la misma, sí, la potencia es la misma, pero como el área va aumentando de tamaño, la intensidad va disminuyendo. Pero la potencia es la misma. ¿Qué es lo que pasa? Que se tiene que repartir entre un área más grande. ¿Okay? Por eso es que las cosas, conforme uno se aleja, se escucha más suave. Porque la intensidad disminuye porque se repartió en un área más grande. ¿Verdad? Pero la potencia tiene que ver con el parlantito en sí, con qué potencia el parlantito está emitiendo la onda. No tiene nada que ver con, con el volumen final, porque el volumen final depende de dónde estoy yo respecto al parlante. Qué tan lejos del parlante estoy, cuál es el área que la potencia tiene que cubrir, ¿verdad? Por ahí entonces vamos a definir una intensidad mínima que podemos escuchar. Esa intensidad es I sub 0, que es 10 a la menos 12 watts por metros al cuadrado. No me gusta cómo se ve esto, voy a poner una imagen nueva, porque esto no se entiende. Un segundo. Potencia, esta formulita aquí me parece útil. Un segundo. Voy a poner esta fórmula por acá. Voy a poner esta imagen, creo que se va a ver un poco mejor si la vuelvo a poner. Sí, se ve mucho mejor. Y la última fórmula que les iba a copiar. Acá está. Esta. Ok, entonces reacomodamos esto. Muy bien. Entonces, tenemos la intensidad es energía entre tiempo, que es entre área, entonces es potencia entre área, entonces la intensidad es potencia entre área, ¿verdad? El área la calculo de esta manera porque si la fuente es puntual, y para efectos del curso solo vamos a considerar fuentes puntuales, porque si no sería pedirles que hagan cálculo. Como la fuente es puntual, el área es de una esfera y entonces es 4pi por el radio al cuadrado. Ese es el área de una esfera, el área superficial de una esfera. ¿Okay? Vean que entonces la intensidad tiene que ver con la potencia, que eso depende de la fuente, y está dividido entre R al cuadrado 4.
Si yo paso R a la 4 a multiplicar, entonces tengo que la intensidad por R al cuadrado es igual a constante. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces yo podría poner, voy a bajar todo esto un poco. Yo podría poner la intensidad en un punto 1 por el radio del punto 1 al cuadrado va a ser igual a la intensidad en el punto 2 por el radio en el punto 2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Y por qué esto es útil? Bueno, porque me compara dos puntos diferentes. ¿Okay? A veces esta idea se pone, se despeja un poco, mando la intensidad acá a dividir y el radio también, voy a cambiar esto un poco. Ahora mando el radio 1, lo mando a dividir. Y la intensidad 2 la mando a dividir, ¿verdad? Y a veces se plantea de esta manera, ¿verdad? Y esto es lo que se le llama la ley de ley del inverso cuadrado. ¿Por qué? Porque la potencia 1 es inversa al radio 1 al cuadrado, la potencia 2 es inversa al radio 2 al cuadrado. ¿Verdad? El 1 está arriba, el R está abajo. ¿Verdad? Y entonces así puedo comparar dos puntos diferentes que tienen intensidades diferentes, porque ya dijimos que la intensidad cambia según qué tan lejos estoy. Aquí estoy con el radio, estoy diciendo qué tan lejos estoy, ¿verdad? Entonces puedo comparar la potencia en diferentes puntos según qué tan lejos estoy en cada punto respecto al parlante, ¿verdad? Entonces esto se vuelve sumamente útil. ¿Okay? Luego, entonces, tomando en cuenta que la intensidad tiene que ver con el volumen y como nos interesa poder describir nuestra experiencia como humanos en esta realidad, vamos a definir I sub 0. ¿Qué es I sub 0? Es la intensidad mínima que el oído humano puede escuchar. O sea, si intensidad tiene que ver con potencia entre área, la intensidad mínima es la potencia mínima que el área de su tímpano necesita para moverse, básicamente. Si llega una onda con menos potencia que esto, ¿verdad? Menos intensidad que esto, no va a tener la fuerza, la energía suficiente para mover el tímpano, básicamente. ¿Verdad? Obviamente esto es un promedio, depende de muchas cosas. Obviamente esto es lo que decíamos antes, que el motivo por el cual los adultos mayores les cuesta oír, porque para ellos esto aumenta, ¿verdad? Ellos necesitan más energía para poder mover sus tímpanos. Pero bueno, en promedio lo vamos a usar así. Es el que se usa así como el valor estándar que usamos de referencia. 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que es la unidad de potencia, la unidad de intensidad, potencia entre área. Y entonces vamos a definir con esta formulita lo que es beta. Beta es el nivel de intensidad. El nivel de intensidad es aquello que se mide con decibeles. ¿Verdad? Los decibeles es el nivel de intensidad. No tiene que ver con la intensidad, tiene que ver con la intensidad, pero no es la intensidad como tal. La intensidad tiene unidades de watts sobre metro cuadrado. El beta son unidades de decibeles. Y bueno, yo esperaría que todos sean conscientes de que los decibeles es lo que me dice qué tan fuerte, cuánto es el volumen de una cosa, ¿verdad? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con 10 por el logaritmo de la intensidad real que usted está sintiendo sobre la intensidad sub cero, que sería la mínima que usted podría sentir. ¿Okay? ¿Por qué se hace así? Bueno, porque cuando la intensidad que usted siente es igual a la intensidad mínima que uno puede sentir, eso quedaría logaritmo de 1. Logaritmo de 1 da 0. Entonces, 0 decibeles es algo que literal el humano no puede escuchar. Puede haber una intensidad menor, sí, pero entonces los decibeles serían negativos, ¿verdad? Entonces,
¿Puede haber decibeles negativos? Tal vez sí, o sea, sí, pero ¿para qué usted hacer eso? Eh, pero puede haber, o sea, no hay problema con eso. Em, Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de tener el logaritmo ahí, aparte que me asegura que cuando la intensidad es igual a la intensidad sub cero, mi resultado va a ser cero, también me asegura que la intensidad puede crecer, pero los decibeles casi no van a crecer, van a crecer mucho más lentos. Recordemos que la intensidad bueno, sí, la intensidad puede llegar muy, muy alto. De hecho, por acá, se los copio, ¿dónde estaba? No, no está aquí. Un segundito. Aquí está. Yo creo que lo saqué también de otro libro. Pero no importa. Funciona. Eh, Tenemos estas dos cosas. El umbral de audición es esta, que es lo mínimo que uno puede escuchar, que es 10 a la menos 12. El umbral del dolor es 1 watt por metro cuadrado. Cuando la intensidad se vuelve 1 watt por metro cuadrado, ya usted le empieza a doler el tímpano de tan fuerte que vibra. ¿Verdad? Recordemos que al final de cuentas lo que usted está haciendo con el sonido es empujando y jalando el tímpano. Si la intensidad que le llega al tímpano es de 1 watt por cada metro cuadrado, la fuerza con la que usted está empujando y jalando el tímpano duele. ¿Verdad? Ya empieza a doler. Este, pero eso es un montón. Vean que yo entonces estoy yendo desde 10 a la menos 12 hasta 1. Ahí hay 12 ceros que llenar de números. Es un montón de números. Pero entonces el logaritmo me asegura, ¿verdad? El logaritmo es una función que crece poco a poco, entonces me asegura que aunque sea un montón de números que tengo ahí para llenar, crezca de manera despacio. Voy a poner esto por acá. Eh, entonces, la cuestión esta de los decibeles crecen despacio. Y aquí tengo ejemplos. Entonces, 0 es el umbral de audición. Ya con 0 yo no escucho. 20 decibeles es como un murmullo suave. 40 decibeles es una biblioteca tranquila, imagínense. Entonces, sigue siendo prácticamente silencio. 50 decibeles es un hogar promedio. Habría que ver qué rayos se refieren con promedio. Y una conversación, o sea, 60 decibeles. El tránsito en la ciudad, eso tiene mucha bulla, eso son 70 decibeles. Vea que pasamos de una conversación en 60 a 70, el tránsito en la ciudad, eso ya es bullicioso. Una fábrica que tiene 80 decibeles de volumen. El tren subterráneo, no sé si alguna vez han logrado andar un metro, tiene de 90 decibeles para arriba. Estos sonidos de aquí para arriba ya pueden afectar los oídos. Un taller de maquinaria tiene 100 decibeles. Aquí le ponen que una perforadora neumática tiene 20 decibeles. Por eso es que uno usa en ciertos espacios, se ve los cositos estos que no son audífonos, sino que son para tapar el sonido. Y justamente por eso, porque la cantidad del sonido es tan fuerte que más bien lastima. Ya a partir de la perforadora ya eso es umbral del dolor. Claro, para el operario de la perforadora. Un despegue de un avión a chorro tiene 140 decibeles. Ya el lanzamiento de cohetes es 180 decibeles, por eso es que uno no puede estar cerca. Bueno, por eso y por muchas cosas más, pero el sonido, simplemente por la cantidad de sonido que emiten eh, esos bichos al despegar, no se debería estar cerca. ¿Ok? Bueno, entonces, vean que yo pasé de 0 a 180 y son números pequeños en realidad. Ya siento, ok, el umbral del dolor está aquí en 120. ¿Ok? Entonces yo pasé de 0.000000001 hasta 1 en 120 números. ¿Ok?
Por eso es que es útil la escala de decibeles. Porque si yo tuviera aquí todos los números con intensidad, sería una escala enorme, ¿verdad? Pero no, es una escala pequeñita. Porque solamente tengo, ¿cómo se llama esto? Sí, porque voy con logaritmo. Okay. ¿Qué aclara la diferencia entre intensidad, nivel de intensidad y la relación de diferentes puntos según el radio? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda con la clase de hoy? Por el momento vamos bien, profe. Ok, y entonces con esto se acaba la materia de la clase de hoy. Ya eso sería. Si no hay dudas, en teoría eso es. Ahora, es muy temprano. ¿Hago un ejercicio o lo dejamos por aquí? Se lo dejo a criterio de ustedes. Para mí lo mismo. Sí, profe, un ejercicio ahí. Hacemos ejercicios. A ver, entonces. em, ok, a ver, este se ve divertido. Y otro más, por lo menos. Mm, que hagamos estos dos. Rayos. Un segundo. Ahí está. Hagamos esos dos. Y comenzamos con el 19. Dice, la rapidez del sonido en el acero es aproximadamente de 4.5 kilómetros por segundo. O sea, la velocidad es, si son 4.5 kilómetros por segundo, kilo es lo mismo que 1000. Entonces, multiplicar 4.5 por 1000 sería lo mismo que tener 4500 metros por segundo. Ok. Dice que, bueno, yo creo que lo podemos dejar en kilómetros, bueno, no importa. Dice que se golpea un riel de acero con un martillo y un observador a 400 kilómetros tiene un oído pegado al riel. Entonces, tengo una distancia de 0.400 kilómetros, o sea, 400 metros. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo pasará desde que el sonido se escucha a través del riel hasta el momento en que se escucha a través del aire? Suponga que la temperatura del aire es 20 grados Celsius. Entonces, necesito tiempo. Bueno, aquí tengo distancia, tengo velocidad. Bueno, puedo decir, claro, la velocidad es que recorre una distancia en un tiempo dado. ¿Cierto? Esa es la definición básica de velocidad.
Entonces, para el metal es muy sencillo. Para el metal tengo es lo mismo, debe ser kilómetros por hora. Bueno, si ando buscando tiempo, mando la velocidad dividir. Entonces tengo la distancia 0.4 entre un tiempo de 4.5. Aquí kilómetros con kilómetros cancela. ¿Cuánto le da eso? 0,089. 0,089 segundos. Ese es el tiempo que dura el sonido en llegar por el metal. Para el aire, entonces vamos a usar esta formulita de acá. Primero necesitamos la velocidad en el aire. Nos da la temperatura, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, para el aire. Entonces serían 331 más 0.6 por la temperatura en Celsius, 20. ¿Cuánto sería? $343. 343. Muy bien. Metros por segundo. Y entonces decimos, ok, bueno, entonces lo mismo, el tiempo va a ser la distancia dividida entre la velocidad. Aquí voy a usar los metros porque eso está en metros por segundo. Sería 400 metros dividido en 343 metros por segundo. ¿Cuánto le da? 1,17, profe. 1,17 segundos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta que me pide el problema? ¿Cuál es la respuesta que me pide el problema? ¿Qué es lo que tengo que hacer según lo que me pide el enunciado?
¿Qué me están pidiendo que haga? Profe, la pregunta no la entiendo muy bien, digamos. Es ¿cuánto tiempo transcurrirá si el viento sopla hacia el observador a 36,0 kilómetros por hora desde el riel en donde fue golpeado? Pero esa es la Esto parte es. B. Ajá. Yo sigo en la parte A. Vamos despacito. Está bien eso, pero eso es la parte B. Hagamos primero la parte A. ¿Les parece? Entonces, ¿qué me están pidiendo en la parte A? Porque todavía yo no he terminado la parte A. ¿Qué es lo que me pide la parte A? Lo que le están pidiendo es como el tiempo entre que se escucha en el riel y que se escucha en el aire el sonido donde pasa, digamos. Ajá, ¿y cómo calculo eso? Profesor dijo que por sólido el sonido pasaba más rápido que por el aire, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces se podría decir que habría que restarle a lo que dura el sonido en llegar por el metal con lo que dura por el aire. Exacto, eso es lo que me están pidiendo. Es, ok, a partir de que yo lo escucho en el metal, ¿verdad? Yo tengo ahí el oído pegado en el metal, yo soy súper rápido y apenas yo lo escucho por metal, yo pongo a correr un cronómetro y yo tengo el cronómetro apenas escucho el sonido por aire. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo duró ese cronómetro? Bueno, yo tengo que al aire, el sonido por el aire le tomó 1.17 segundos, mientras que por el metal le tomó 0.089 segundos. ¿Cuánto les da el tiempo que sería la diferencia? Que es lo que me está pidiendo la parte A. Está 1,081, pero no en el revés, profe. No, es así. Ah, ok. Es así porque ok, a mí lo único que me interesa es qué tanto tiempo dura más el aire, básicamente. ¿Cuál es el tiempo adicional que dura el aire? Entonces ya yo sé que el aire va a durar más. Entonces lo que hago es al del aire le quito el tiempo del metal. Sí, Y ahora sí, claro. perfecto, que he hecho. Ok, la parte B dice, ¿cuánto tiempo transcurrirá si el viento sopla hacia el observador a 36 kilómetros por hora desde donde el riel fue golpeado? Ok. Entonces ahora nos da esa velocidad de el viento. Dice que golpea hacia el observador, porque por algún motivo el que escucha en física se llama observador. No me pregunten por qué, pero así es en física. El que escucha se llama observador. Y bueno, me preguntan, bueno, el observador, si el viento corre hacia el observador, ¿cuánto tiempo durará el sonido en llegar? Ok, Primero habría que pasar esos 36 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿no? perfecto, eso es lo primero que hacemos. Entonces digo que tengo kilómetros por hora. Entonces digo, bueno, ok, está bien. En una hora hay 3600 segundos. Y en un kilómetro hay 1000 metros. Hay 1000 metros por cada kilómetro. ¿Cuánto le da?
10. Da 10 metros por segundo, ¿verdad? Pero entonces, eso es viento que sopla. ¿Qué pasa con la velocidad del sonido? ¿Qué creen ustedes que le va a pasar? Ahora la velocidad del sonido son 10 metros por segundo, ahora la velocidad del sonido es 10 veces más lenta, ahora la velocidad del sonido es 10 metros por segundo más rápido. ¿Qué pasa con ese 10? ¿En qué me cambia? Más rápida, profe, la verdad no estoy seguro. Sí, más Más rápido lento. como la sumo, la resto, la multiplico. Yo diría que sumándole. Muy bien, entonces la sumamos. Entonces, es la misma cosa, solamente que ahora tengo en vez de 343, 353. ¿Cuánto les da ahora? Uno coma 13. 124. Ah, bueno. ¿Cuánto? ¿100? 24. Bueno, podemos redondearlo ahí, 1,12. ¿Dudas? Ya este último sería la respuesta del P, ¿verdad, profe? Sí. Profe, Dígame. ¿por qué lo sumo en vez de restarlo, como en la anterior? Porque va en la misma dirección que el viento, que el sonido. Entonces va a favor, entonces más bien como que lo apoya, por así decirlo. Eh, Hace que vaya más rápido. Lo empuja más. No sé cómo decirlo. Ok, sí, ya entendí, profe. Se me había olvidado eso. Ok. Muy bien, ese es el primero. Ahí teníamos que jugar con la velocidad del sonido y todo ese tiempo y ese tipo de cosas. El segundo, dice, ok, una bocina compacta da una potencia de 100 watts. Excelente, te da la potencia. Aquí tengo 100 watts de potencia. Muy bien. Ignorando la pérdida provocada por el aire, ¿a qué distancia estaría la intensidad del sonido en el umbral del dolor? Entonces, el umbral del dolor tenía una intensidad de 1 watt por minuto por metro cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo puedo calcular la distancia a la cual tengo esta intensidad del dolor? Potencia dividida entre metros cuadrados.
Ok, sí, la intensidad es potencia entre metros cuadrados. ¿Cómo calcular yo los metros cuadrados? ¿De dónde los saco? Porque no es simplemente decir, claro, hay metros cuadrados, no. Hay metros cuadrados, ¿por qué? ¿Por qué? 4pi por r al cuadrado. 4pi por r al cuadrado, exacto, porque tengo un círculo. Déjame buscar el pi. 4pi por el radio al cuadrado. Muy bien. Y justamente entonces lo que me están pidiendo es el radio para esa intensidad. Entonces simplemente la despejo acá. ¿Verdad? Entonces, y paso el r al cuadrado acá, multiplicar, paso la intensidad acá a dividir. Y quito la raíz. Perdón, pongo una raíz para quitar el cuadrado, mejor dicho. Y listo. Entonces sería, la potencia son 100 watts, dividido entre 4pi, por la intensidad que es 1 watt por metro cuadrado. Todo eso entre la raíz, ¿cuánto le da? Dos coma ocho. 2,8. 2,8 metros. Muy bien, dice. Entonces, ahora, ignorando las pérdidas provocadas por el aire, ¿a qué distancia e intensidad del sonido sería la conversación normal? ¿Cuánto era la intensidad de una conversación normal, habíamos dicho? 60. 60. Entonces yo tengo aquí un nivel de intensidad de 60 decibeles. De 60 decibeles, ok. Yo necesito el radio, ¿verdad? Igual que esto, pero para el radio ocupo la intensidad de intensidad. ¿Cómo hago para sacar la intensidad en vez del nivel de intensidad? ¿Cómo fue la pregunta, bro? ¿Cómo puedo sacar la intensidad de esa conversación? Perdón, la intensidad de 60 decibeles, sí. Despejar la fórmula del logaritmo 10 por logaritmo de la intensidad real sobre la intensidad, creo que era como digamos, la de teoría, pues. El umbral de audición. ¿Cómo es que le llaman? Aquí arriba le tiene un lindo nombre. Umbral, sí, umbral de audición. Entonces, el umbral de audición es 10 a la menos 12. Okay. Entonces yo digo, bueno, ok, si yo tengo el nivel de intensidad, va a ser 10 por el logaritmo, base 10, de la intensidad que ando buscando, dividido entre la intensidad del umbral de audición. Ok. ¿Y cómo espejo esto? ¿Alguien sabe cómo espejo esto? Creo que pasaba el 10 de la base del logaritmo a exponente del otro lado. Más o menos. Lo primero es que voy a dejar el logaritmo solo, porque si no, nada va a funcionar. Entonces mando este 10, lo mando aquí a dividir. Okay. Entonces ya una vez que hice eso, reacomodo aquí un poco para que no sea tan feo. Okay. Sí tiene que ver con la base 10 del logaritmo, ¿verdad? El logaritmo tiene una base 10, pero lo que tengo que hacer es pasarla como una base. Entonces, tengo 10 entonces, 10, la base 10 elevada a lo que está al otro lado del igual, beta sobre 10.
Ok, C beta sobre 10 que ahí arriba. Y el otro lado entonces me va a quedar la intensidad sobre la intensidad sub 0. Aquí estoy usando una reglilla ahí del logaritmo. Ya les digo cuál. Deme un segundo. Yo tenía, ¿verdad? Tengo que eso es logaritmo base 10 de x. ¿Verdad? Eso es lo que yo tengo. Pero entonces, si yo hago 10 elevado al logaritmo de base 10 de x, o sea, todo esto se pasa a ser el exponente de ese 10, perdón, de ese 10, y esto a su vez puede ser un poco más pequeño. Ahí está. ¿Okay? Entonces, si yo lo hago así, ¿ok? Pasa que este logaritmo de base 10 cancela con la base 10. ¿Y qué es lo que sobrevive? La x. ¿Ok? Muy bien, esa es la regla del logaritmo. Una de las reglas del logaritmo. ¿Okay? Que queda por ahí. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces se fue el logaritmo. Quedó solamente lo que estaba dentro del logaritmo. Muy bien. Y yo sigo buscando esta intensidad de acá. Esa es la intensidad que yo estoy buscando en este momento. Entonces, lo que sigue es simplemente pasar esa intensidad del umbral de audición. La paso al otro lado. Entonces tengo el umbral de audición por 10 a la beta sobre 10. Calcular eso es bastante sencillo. Entonces tengo, esto va a ser umbral de audición 10 a la menos 12 por 10 elevado a la 60 sobre 10. Aquí no hay que usar la calculadora, esto es 10 a la menos 12 por 60 sobre 10 es 10 a la 6. ¿Verdad? Bases iguales, ¿qué hace con los exponentes? Suman. Suman, perfecto. Entonces, menos 6 y menos 12 más menos 6. Menos 12 más 6, ya no sé hablar. 6, menos 6, perdón. Menos 6 watts por metro cuadrado. Ok, entonces regreso con esta misma fórmula. Ya la había despejado, no vale la pena volverla a despejar. Yo quiero calcularle cuál es el radio para esta nueva potencia. Entonces la potencia, bueno, vamos a borrar esto acá. La potencia es 10 a la menos 6. Todo eso sigue dentro de la raíz. ¿Sí? ¿Cuánto le da? La potencia la dejo igual porque es el mismo parlante, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Profe, 2820,95. Da eso. 2820,95. Perfecto. Bájalo así. Bueno, 2821 metros. Muy bien. ¿Dudas?
No, profe. Excelente. Muy bien, entonces, eso sería. Mira, sonido no es tan difícil. Aquí vimos el despeje más difícil que hay con sonido, es el del logaritmo. Que se les ocurra eso, ¿verdad? Si no se acuerdan cuáles son las bases ¿verdad? Las reglas del logaritmo, por ahí eso podría ser un dolor de cabeza, pero no debería por qué hacerlo. Pero aparte de eso, todo debería ser sumamente sencillo. El sonido es un tema relativamente sencillo. ¿Ok? Si no hay más dudas, podemos dejarlo por acá. ¿Les parece? Está bien, profe. Gracias, Gracias. profe. Bueno, profe, muchas Profe, una gracias. pregunta. Dígame. ¿Verdad que este tema es el que tiene la tarea? Para ver, la última tarea, dice usted. Sí. Sí. Ajá, sí. ¿Por qué? Ok, profe, gracias. Con gusto. Gracias. Con gusto. Tan bonito día. Gracias, profe. Puro bien. Igualmente, profe. Gracias. Igualmente. Puro bien.